El objetivo de este video es demostrar que la evaluación de la función de transferencia a una determinada frecuencia es igual al análisis del circuito cuando los elementos están evaluados en la misma frecuencia. Bueno, por lo que se propone el siguiente circuito, en el que tenemos una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje, dos resistores, un inductor y un capacitor. Bueno, entonces lo primero que se hace es llevar el circuito al dominio de la frecuencia, esto por medio de la transformada de Laplace, por lo que el circuito al transformarlo queda de la siguiente manera. Bueno, ya tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia, por tanto nuestro primer objetivo será encontrar una función de transferencia que relacione mi salida, en este caso el voltaje del resistor, con mi entrada, que en este caso sería el voltaje de la fuente V sub I. Entonces, ¿cómo voy a encontrar eso? Pues se ve un poco complicado porque son dos circuitos separados, parece como que están separados, pero no, uno de ellos depende del otro. En este caso, el circuito de la derecha depende del circuito de la izquierda, porque la fuente dependiente del circuito de la derecha tiene como dependencia al voltaje del capacitor. Por lo que podemos encontrar una función de transferencia que relacione una salida con una entrada entre ambos circuitos. La verdad, el análisis de este circuito es bastante sencillo, por lo que no voy a ahondar mucho en ello. Si usted quiere ver el procedimiento detallado, pues puede ponerle pausa al video. Entonces el primer paso será aplicar un divisor de voltaje para encontrar V sub 2. Luego de encontrar V sub 2, pues puedo encontrar el valor de la fuente dependiente. Esto a modo de ir relacionando ambos circuitos. Como tercer paso tengo pues aplicar un divisor de voltaje en el circuito de la derecha, ya para encontrar V sub R. Una vez encontrado V sub R, me doy cuenta que este queda en términos de V sub I, lo que me da una noción de cómo encontrar mi función de transferencia. Si yo divido ambos lados de la ecuación por V sub I, obtengo, de manera eficaz, una función de transferencia que relaciona mi parámetro de salida con mi parámetro de entrada, que es justamente una ganancia de voltaje. Por tanto, la ganancia de voltaje G es igual a 150 sobre 3S cuadrado más 15.000 S más 50. Habiendo encontrado mi función de transferencia, pues puedo seguir con mi procedimiento. Me están pidiendo el voltaje de la resistencia en estado senoidal permanente. ¿Pero cómo lo voy a encontrar? Pues bueno, lo primero que se hace es evaluar la función de transferencia que acabamos de encontrar, o la función de transferencia que relaciona al parámetro que me están pidiendo con la entrada, en J omega. Es decir, por cada S que haya en mi función de transferencia, voy a reemplazar esa S por J omega, donde omega tiene un valor de 377. Al hacer esto, pues obtendremos una cantidad tanto con magnitud como con dirección. Entonces, para poder encontrar el voltaje de la resistencia en estado senoidal permanente, vamos a multiplicar la magnitud de la función de transferencia evaluada por la magnitud de la señal de entrada, que en este caso es 170, multiplicado por un coseno de la frecuencia en la que estamos trabajando, 377t, y vamos a sumar ambos ángulos, el ángulo de la función de transferencia evaluada y el ángulo de la señal de entrada, que en este caso es de 60 grados. Al hacer esto, habremos obtenido el voltaje de la resistencia en estado senoidal permanente, que también puede ser escrita de forma fasorial, pues simplemente tomando en cuenta la magnitud, que es 4.49 por 10 a la menos 3, y el ángulo, que es de menos 34.314. Acabamos de encontrar el voltaje de la resistencia, pero esta no es la única forma de hacerlo. Como se había comentado al principio de este video, es posible encontrar la misma respuesta evaluando desde el principio todos los elementos a la misma frecuencia. Entonces lo que se hace, bueno, al principio vengo y sustituyo cada S que aparezca por JW. Y de esta manera, pues lo que se logra es obtener un circuito técnicamente más fácil de trabajar que estar encontrando funciones de transferencia. Entonces lo primero que vamos a hacer para el circuito nuevamente es
encontrar V sub 2. ¿Cómo? Aplicando un divisor de voltaje. Entonces encontramos V sub 2, luego lo sustituimos en la fuente dependiente y aplicamos otro divisor de voltaje para encontrar V sub R. Habiendo encontrado V sub R, nos damos cuenta que bueno, hemos obtenido la misma respuesta. Bueno, y esto ha sido todo. Vimos que es posible encontrar la misma respuesta ya sea evaluando la función de transferencia que evaluando todos los elementos en J omega. Y bueno,